Ese es el tema principal acerca de los títulos de crédito. Para los que no habían estado presentes en las clases, voy a regresar un poquito solo para que sepan ustedes en contexto de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando sobre las características, funcionalidades y objetos que tienen los títulos de crédito. Habíamos hablado que los títulos de crédito tienen orden ejecutable, es decir, que no necesitan de alguien que esté ahí representándolos porque tienen su misma representación en sí. No necesita que el juez tuvo que haber estado en el momento de que se firmó, sino simplemente por existir este título de crédito, ya da una ejecución, ya tiene solidez, ya es como medio de prueba, ¿verdad? Entonces, de esta forma comprendemos. Ahora voy a regresar un poquito y vamos a hablar sobre hablábamos un poquito sobre el aval, ¿verdad? Y hablábamos que el aval es una obligación personal accesoria y de naturaleza puramente cambiaria. ¿Cambiaria qué quiere decir? Bueno, te doy algo a cambio de, ¿sí? O sea, yo te doy algo, tú recibes algo. Eso es una acción cambiaria. Que a un tercero ajeno al título o algunos secundarios presta directa y exclusivamente en favor de alguno de ellos, está destinado a garantizar al beneficiario que parte o la totalidad de su valor literal será pagado. Para ello, le presta, compromete la totalidad de su patrimonio. De esta forma, es de una forma igual a la acción, pero no tiene participación en la empresa, solo simplemente es como un comprobante de que sí se le va a devolver el dinero, ¿sí? Ahí hablábamos sobre los requisitos del aval, de que tenía que estar, los elementos tienen que estar literalmente, no deben de estar subjetivos. Es que lo que pasa es que estas líneas dicen esto. No, debe ser objetivo y tiene que estar contenido en el aval, si no, no cuenta. Si no, no es un aval correcto. ¿Sí? También existe una fórmula sacramental. Una fórmula sacramental es que ya tiene un diseño específico acerca de las cosas. Tiene que tener la firma del avalista, porque si no hay una firma, no hay quien dé la fe o quien dé fe de que se va a realizar y que lo va a recibir, ¿sí? Muy bien. Entonces, estábamos hablando de esto, vamos a seguir avanzando. Voy a avanzar con esto. Y su naturaleza jurídica se fundamenta que es de garantía personal, ¿sí? No le puedes decir, toma este aval y vételo a cambiar con quien quieras. No, tu aval es el aval tuyo como un cheque, ¿verdad? No puedes darle la chequera a alguien más que no le tienes confianza. Y no puedes firmar a otra persona si tú eres el dueño del cheque. Entonces, a eso se refiere que es una garantía personal, ¿sí? Pero no debe confundirse con la fianza ni con otras formas de garantía. Muy bien. Tiene su propia circulación en el área, puede ser en el área donde esté destinado, donde tenga validez y a donde vaya, de todos modos tiene circulación. Tiene títulos nominativos porque tiene de carácter económico, ¿sí? Títulos de la orden porque se expide con un número de correlativo, 001 a 500, un ejemplo, ¿verdad? Títulos no negociables. Bueno, porque hay unos que no son negociables y como son nominativos, es decir, que tiene el ingreso, tiene en sí el carácter de dinero, entonces no puede ser negociable hacia cualquier persona, ¿verdad? Sino definitivamente tiene un nombre a quien se le tiene que cambiar. Bueno, voy avanzando. Existen títulos de circulación restringida. Se connotan ciertos documentos de crédito que por imperio legal circulan en situaciones limitadas, o sea, excepto a menos que haya una situación que lo amerite, se va a realizar, como ocurre en los cheques cruzados, que según el texto legal, cuando son cruzados generales, solo pueden circular entre instituciones de crédito y los cheques cruzados especiales. Solo lo cobra por la institución que aparezca dentro del cruzamiento o por la persona quien dicha institución lo ordena. O sea, es decir que no puede cargarlo cualquier persona, sino es de banco a banco, de institución a institución, para evitar el robo nominativo del valor que contiene esto, ¿sí? Hay otros títulos que son sujetos a registro, que son emitidos por ciertas personas o instituciones interesadas en que no llegue a determinadas personas, por lo cual llevan un registro del tenedor. Por ejemplo, acciones, bonos, obligaciones. ¿Sí? Bueno,
Aquí tenemos un diagrama de red o un mapa mental técnicamente porque no es conceptual, porque no tiene conceptos. Y aquí ustedes pueden ver la circulación de títulos de crédito. Aquí existen nominativos a la orden, no negociables, de circulación restringida, perdón, y sujetos a registro. ¿Sí? Ahora, los nominativos son de nombre de cierta persona y a determinada persona. A la orden es a favor de persona que el titular en orden mediante endoso. ¿Sí? Pilas con eso. No negociables. Deben de llevar la cláusula de no negociabilidad. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido que sean no negociables. Si no se pone no negociable, entonces son negociables. Pues se da por ende en la ley y en el documento de crédito de que es negociable. De circulación restringida, que es lo que acabamos de ver, que son cheques cruzados, generales o especiales, y los títulos de crédito sujetos a registro, que se registra el nombre del tenedor y se coteja cuando se exige. Muy bien. Hay uno que se llama del protesto. Dice, la ley impone la obligación de presentar algunos títulos de crédito, la cual es patente en las letras de cambio, debido al ser una facultad la de cobrar el documento, reviste de mayor importancia la obligación que el derecho, y son graves las consecuencias de falta de cumplimiento de esa obligación, en lo que corresponde al derecho incorporado en el título. Uy. Para constatar de modo auténtico e indubitable, ahí está, que el tenedor del título ha cumplido con la obligación debe de presentarlo, ¿sí? No sirve, es que lo tengo en mi casa, es que lo tengo en mi empresa. No, debe de tenerlo ahí, ¿sí? Y eso se llama institución de protesto, ¿sí? La ley dispone, el protesto sirve para hacer constar que la letra fue presentada en el tiempo para su aceptación o para su pago y que el documento dejó de aceptarse o de pagarse total o parcialmente. Si ustedes en algún momento, ustedes dejan de pagar una letra de cambio, un pagaré, etcétera, existe esto que se llama protesto. Y esto, la ley lo hace, lo tienes que pagar de alguna forma o no. Entonces se van a un juicio vía administrativa para que de alguna forma se le regrese la inversión o el pago a la persona que lo prestó correctamente. Dice, ningún otro acto suple el protesto, del cual ha de existir constancia precisamente sobre el título. Entonces, ¿el protesto qué es? Es una acción que hace la persona que está dando, es decir, el acreedor. ¿Por qué? Porque el protesto es una acción donde hace constar que la letra de cambio, el pagaré, el cheque, etcétera, fue presentado a tiempo para su aceptación y que ahí ya no es problema del acreedor, sino del deudor en pagar el monto establecido. Muy bien. Es un acto solemne, ya que no puede llevarlo a cabo sino los notarios y los corredores públicos. Debe hacerse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento del título respectivo. Es decir, no lo pueden hacer siempre, ¿sí? No lo pueden hacer cualquier día, sino se tiene que hacer dentro de los 2 días hábiles que le sigan al de la presentación. O sea, se tiene que hacer 2 días antes de que uno vaya a pedir ¿cómo se llama? El protesto, ¿sí? Es como un seguro, ¿sí? Si lo vemos de esa forma, veámoslo como un ejemplo. Ustedes tienen un carro y lo que quieren es proteger su inversión de que cuando en algún momento pase algo, ustedes no tienen una pérdida y hay una empresa o va a haber algo que los respalde a ustedes si en algún momento hay una pérdida. Bueno, de esa forma eh, trabaja el protesto. El protesto es un seguro que tiene sobre las letras de cambio, los pagarés, etcétera, para que no existan pérdidas, ¿sí? El protesto por falta de pago debe levantarse dentro de los 2 días hábiles al siguiente al vencimiento. Las letras giradas a la vista no se protestan por falta de aceptación, sino por falta de
pago. Muy bien, espero que estén haciendo sus anotaciones porque es importante y esta presentación no se las voy a pasar hasta que yo termine el tema, ¿sí? El notario o corredor que hubiere levantado el protesto deberá conservar el documento del caso en su oficina durante todo el día del protesto y el siguiente para que el interesado contra quien se hace o relevante, o se hace levante, o sea, se hace la notificación, pueda hacerse pago de su importe y que los gastos del protesto, así como de los intereses moratorios legales, es decir, puedes generar mora si a la que son un ladrón, son ladrones, lo lamento, pero en el momento que incumplimos, entonces hay una ley, en la ley establece que puede existir mora, que puede existir en algún momento un agregado especial por el haber afectado dicha situación, dicho acuerdo, ¿sí? Bueno, el protesto debe levantarse en un protocolo del notario, en su caso en acta especial por el corredor y deberá de además hacer constar sobre el título mismo o en una hoja adherida a él. Bueno, en los cheques, la ley atribuye efectos idénticos a los del protesto, a la constancia que pongan los bancos sobre el título mismo, en el sentido que no hay fondos o de que el cheque no se cubre por un motivo legal determinado. Fuera de estos casos previstos en la ley, ningún acto suple al protesto, ¿sí? Acciones cambiarias. Bueno, ahora vamos a hablar de las acciones cambiarias. Son 4 acciones procesales previstas en la ley, ¿sí? Para el cumplimiento de un título de crédito. Bueno, ¿cuál es? Acción cambiaria directa, acción cambiaria en vía de regreso o la acción causal o la acción de enriquecimiento que, sin motivos cambiarios, obtuvo el deudor que no pagó, ¿sí? Debe de distinguirse, 1, que el obligado al pago con el individuo cuya firma aparece en el texto como creación y aceptación de la obligación contraída, también el responsable del pago, por ejemplo, el que fue a la vez endosante y el endosatario, porque en algún momento tuvo la propiedad del título, pero la transmitió a cambio de un beneficio patrimonial, ¿sí? Pueden ser inmuebles, pueden ser vehículos, cualquier cosa patrimonial, ¿sí? Razón por la que también debe responder de que el título se pague. Cuando el título vence, el último tenedor a quien le tocó ser su dueño en la fecha de vencimiento exigirá el pago directamente a la persona que se obligó a pagar. Principal obligado, pero si ella no quiere o no puede hacerlo, entonces se regresa contra cualquiera de los que lo utilizaron antes que él, es decir, contra cualquiera de los endosantes que valieron del título antes de la fecha en el que lo recibió. Ahí es la razón más elemental de la diferencia entre las denominaciones de acción directa y de regreso. Aquí estamos explicando estas, ¿ve? Por eso es que dice la acción cambiaria en vía de regreso. Ahí estamos explicando esa parte. Bueno, ¿cuáles son las primeras condiciones de la acción cambiaria? Bueno, primero, esta acción puede intentarse por falta de aceptación o aceptación parcial, solo por parte de la no aceptada, por falta de pago o parcial, o cuando el girado o el obligado al pago sean declarados en estado de quiebra o de concurso por sentencia judicial, ya que a partir de la sentencia se presupone el incumplimiento. Muy bien. ¿Cuáles son esas prestaciones exigibles? Cuando la acción la ejercita el último tenedor, este acreedor tiene derecho a intentar la acción directa o la de regreso indistintamente. En cualquiera de las dos acciones que ejercita podrá exigir 4 cosas. Primero, el importe del título, obviamente, ¿verdad? Lo que se dio, más los intereses moratorios legales, desde el día de vencimiento hasta el día del pago judicial. Es decir, si ustedes dejaron pasar un año desde que ustedes no pagaron, ese año es transcurrible, ¿sí? Pasan todos los meses y son intereses moratorios. Por eso es que les digo que una letra de cambio, un pagaré, un cheque y todas estas acciones, tenemos que tener mucho cuidado porque generan intereses moratorios legales.
¿sí? No te van a preguntar, sino van ya implícitos, ya van adheridos a esta situación. Otra cosa, en su caso, los gastos del protesto. No solo te están enyucando con el importe más los intereses, sino los gastos del protesto. Y recuérdense que el gasto del protesto se hace en vía de un abogado o un notario, ¿sí? Y el notario no te va a cobrar barato por el protesto. Entonces, no solo vas a tener, no solo vas a, si vamos a verlo de aquella persona que no pagó, va a tener que pagar el importe total, los intereses y los gastos del protesto. Ahora, otra cosa, más los gastos que se hayan generado si el pago se realizó en un plazo diferente en aquella que se debió de haber hecho y que la ley denomina como premio de cambio. Ahí están el pago de las prestaciones al otro licenciado. O sea, le vas a tener que pagar todo a la otra empresa que te dio el pagaré o la letra de cambio, ¿sí? Le vas a pagar los beneficios, le vas a pagar la gasolina, le vas a pagar el abogado, todo lo que llevó, los gastos que tuvo que incurrir para que se pagara esta acción, ¿sí? Entonces, es complicado y uno dice, ay, qué engasados, pero tenemos que, por eso les digo, tenemos que tener que esto, este pagaré, esta letra de cambio, este cheque, esta acción, todo esto, tiene un efecto legal, ¿sí? No solo es nomás de, firmo, qué bonita mi firma, ya soy mayor de edad. No, tiene implicaciones legales. Cuando la acción se ejercita un responsable que pagó por la acción de regreso. Cuando el actor es el que pagó como consecuencia de la acción que se consiguió en su contra, le asiste también el derecho de intentar la directa en contra del obligado, la de regreso en contra de los endosantes anteriores a él, y no solo en contra de ellos, en cualquiera de las dos acciones que ejercite podrá exigir el reembolso de lo que pagó, menos las costas a las que fue condenado, pues son dos juicios diferentes, más los intereses del día en que se pagó al juicio anterior. O sea, tienes tus zafres, ¿verdad? Pero si no hubo intermediarios, ahí hay problema. Bueno, voy a avanzar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre una acción cambiaria y de regreso? La acción cambiaria se distingue por que solamente puede intentar contra el principal obligado o contra sus avalistas. Esta acción no caduca, salvo el título de crédito. Esta acción prescribe a los 3 años, o sea, se vence después de la exigibilidad del título de crédito. Esta acción puede intentarla indistintamente el último tenedor o responsable en la vía de regreso que pague el título. Acción en vía de regreso. Esta es otra cosa, ¿sí? Se distingue por que puede intentarse contra cualquiera de los signatarios, excepto contra cualquier obligado y sus avalistas. Esta acción, si caduca, cuñado, no se cumplen los requisitos de cobro y protesto, a no ser que se trate de un título con la cláusula sin el protesto. Esta acción prescribe 3 meses después de la fecha del protesto. Mucho más. Bueno, voy a avanzar un poquito. Títulos al portador. Ahí está. Bueno, por tradición debemos de entender que son de entrega. Todos los títulos a la orden o al portador o nominativos que se transmiten se entregan. Habremos de otorgar especial importancia a la calificación de simple, pues este adjetivo se destaca que sin más requisitos ni trámite, la entrega es suficiente en los títulos al portador. Kendrick, ¿quieres hablar? No, profe, es que me confundí. Ok. Solo me quitaste ahí la atención. Bueno, está bien, Kendrick. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los títulos a la orden? Ahorita vimos los títulos al portador. Ahora vamos a ver los títulos a la orden. Y dice, por definición, el endoso únicamente puede realizarse en los títulos a la orden. El endoso consiste en transmitir un título que legitima, al nuevo titular y permite que aquel conserve sus características de incorporación, literalidad y autonomía. Incorporación es porque va a tener en efecto una cantidad. Literalidad es que se le va a dar exactamente lo que dice esa orden, ¿sí? Y autonomía porque va a manejarse independientemente en donde esté, ¿sí? Son características. ¿Cuáles son las características del endoso? Ahí están esas tres. Yo que usted las apunto.
¿sí? Bueno, debe de constar en su texto y en tanto en el motivo no influya en que la deuda siga siendo ejecutable sin más trámite que su vencimiento. ¿Cuáles son los requisitos del endoso? Número 1, nombre del endosatario. Número 2, firma del endosante o a quien se endose a su ruego, si no, nulo, ¿sí? La clase de endoso, lugar y fecha. Muy bien, y ahí está. Eso es el endoso. Todos, no sé si ustedes ya aprendieron a hacer endosos, pero no es complicado. Aquí en Guatemala solo es con que escribas tu nombre completo para poder endosarlo, ¿verdad? Y bueno, para poderlo cambiar, ¿verdad? Pues nombre completo, DPI y tu firma. Suficiente. Profe, ¿qué es endosar? O sea, ¿qué Mira, pues documento es? el endoso puede suceder en varias cosas. El endoso puede suceder tanto en el cheque, también puede ser en la letra de cambio. Es que mira, pues el endoso lo que hace es poner un seguro, ¿sí? Y mira, pues el endoso es como una llave que se te da. Ajá. Entonces, como te dan esa llave, solo tú puedes abrir esa llave. Los demás Que no es como pueden. mi nombre. Exactamente. Entonces, por eso es que se te pone el endoso, por eso es que es importante quién te lo endosó y el endosante, ¿verdad? Entonces, Ya ¿quién lo va a cambiar? entendí. Un ejemplo, hagamos el ejemplo del cheque, ¿sí? Y dice, eh, ¿quién es que me está hablando? No cheque ahí. Michelle. Ah, Michi, va, mire, dice Michelle Saldaña. ¿Cuánto? 10,000 quetzales, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer es poner en la parte de atrás que tú eres la que estás recibiendo ese dinero. Entonces, en la parte de atrás lo que pones es tu nombre completo, Michelle Saldaña y apellidos. Tu primer nombre, tu segundo nombre, tu primer apellido, tu segundo apellido, tu número de DPI y tu firma. Eso lo que hace es avalar que eres esa persona a quien se le está dando el permiso de recibir cierta cantidad de dinero. Ah, ya. Y por eso es que sirve este endoso. El endoso también funciona, no solo funciona para que una persona lo cambie, sino para que se haga una transacción. Es como una llave, es como un permiso, ¿sí? Que otras personas no pueden hacer si no es la persona o la entidad o empresa que se señala, ¿ya? Entonces, Ya, profe, ya lo entendí. yo les aconsejo, si en algún momento ustedes van a trabajar un chequera y todo eso, siempre trabajen a nombres propios. Nunca nunca hagan ¿cómo es que se llama esto? Que está aquí a la par. Al portador, ¿sí? Si ustedes le van a pagar a alguien a nombre de la persona. ¿Para qué? Para que la otra persona tenga que endosarlo. ¿Por qué? Porque si pierde la otra persona el cheque y si está el portador, cualquiera lo puede cambiar. En cambio, si está endosado, o sea, está a nombre y está no negociable, entonces significa que solo esta persona endosándolo lo puede cambiar. Entonces hay una seguridad, ¿sí? Hay una seguridad de esto. Muy bien. ¿Alguien me puede decir ahí la horita cómo vamos? Las 12:28. Bueno, entonces voy a dejarlos, vamos a quedarnos aquí en respecto a esto, pero voy a voy a ahorita pausarles la presentación y les voy a mostrar, les voy a mostrar un video para que terminemos con ese video. Y mientras ustedes ven ese video, ustedes escriben sus nombres, sus apellidos, etcétera, ¿verdad? Permítanme, chicos, que me quede aquí un poquito trabado.
a favor del beneficiario. Luego entonces, en cuanto yo presento ante la autoridad judicial el título de crédito, la autoridad está facultada para ordenar trabar el embargo, en virtud de que la obligación de pago se tiene por sentada. Existen múltiples ejemplos de títulos de crédito. El día de hoy, en este video en particular, solo hablaré acerca del pagaré, cheque y letra de cambio. Previo a la definición de los mismos, me gustaría mencionar que existe una clasificación de los títulos de crédito de acuerdo a su forma de circulación. Esta clasificación sería títulos de crédito nominativos o a la orden y títulos de crédito al portador. Los títulos de crédito nominativos o a la orden son aquellos en los que se consigna de manera expresa el nombre del beneficiario. Este tipo de títulos se transmiten a otra persona mediante el endoso y la entrega del documento. Por su parte, los títulos de crédito al portador no tienen en el cuerpo del documento de manera expresa el nombre del beneficiario y para transmitirse basta con que se entregue el documento de una mano a otra, ya que como no viene el nombre del beneficiario y dice que se pague al portador, pues basta la simple entrega del título de crédito para efectuar la transmisión del mismo. Bien, a continuación definiré entonces pagaré, cheque y letra de cambio. El pagaré es un título de crédito que se define como el documento por medio del cual una persona denominada suscriptor, que es quien crea el documento, hace una promesa incondicional de pagar una suma de dinero a otra persona llamada tomador o beneficiario, que es quien recibe el documento expedido en su favor. Por su parte, el cheque es el título de crédito por medio del cual una persona denominada librador, que es quien expide el documento, da una orden incondicional a una institución bancaria para que ésta pague una suma de dinero a otra persona denominada tomador o beneficiario, que es quien recibe el cheque expedido en su favor para poder cobrarlo. Por último, la letra de cambio es un título de crédito que en nuestros días está en desuso. Ya no es tan recomendable su uso porque para poder hacerle exigible o cobrable hay que agotar ciertas formalidades que en determinados casos resultan incosteables. Pues bien, este título de crédito llamado letra de cambio se define como el documento por medio del cual una persona llamada girador, que es quien expide el documento, da una orden incondicional a otra persona denominada girado para que ésta pague una suma de dinero a una tercera persona denominada tomador o beneficiario, que es quien recibe la letra de cambio expedida en su favor para poder cobrarla. Es decir, para comprender de manera más fácil la letra de cambio, imaginémosla como un antecedente del cheque e imaginémosla en un contexto social en el que no existían instituciones bancarias ni medios de comunicación como los hay hoy en día. Por tanto, la mecánica de la letra de cambio y del cheque son prácticamente idénticos. Son documentos por medio de los cuales la persona que los expide da una orden a un tercero para que ese tercero a su vez le pague al beneficiario. En el caso del cheque, la orden se le está dando a un banco. En el caso de las letras de cambio, esa orden se le da a un tercero que se presume tendrá alguna relación de dependencia conmigo. Por tanto, actualmente la letra de cambio ya no se usa, pero es el antecedente directo del cheque. De esta manera, hemos revisado que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna, que estos títulos de crédito tienen la característica de la ejecutividad, en virtud de la cual al presentar una demanda, la autoridad judicial me autoriza para embargar de inmediato los bienes de la persona demandada, que existen títulos de crédito nominativos o a la orden o bien al portador, según se mencione o no de manera expresa el nombre del beneficiario, y por último vimos los conceptos de pagaré, cheque y letra de cambio. Nos vemos en el siguiente video. Excelente, chicos. Ahí lo vamos a dejar la clase.